Lo tenía recién por acá. Acá. Esperen, Tomado de este librito, El Evangelio y la Tradición, que bueno, justamente habla de eso, ¿no? Hace un estudio de la tradición eclesial. El lenguaje es muy accesible, me parece un buen libro. Y aparte con algunas inquietudes también como para repensar la tradición de la iglesia en estos nuevos contextos. Bueno, este libro, que está acá, comienza en su primer capítulo con estos dos párrafos que están acá, ¿sí? Que yo les transcribí. Así que me gustaría que los leamos y que pensemos a ver qué nos suscita, ¿sí? Alguno, lo voy a leer yo, así ustedes le prestan atención, ¿sí? Yo leo el texto y después conversamos a ver las resonancias con este primer tema que sería el misterio de la iglesia. Sesbue dice, Iglesia, ¿qué has hecho del Evangelio? Esa es sin duda la pregunta de muchos de nuestros contemporáneos, cristianos o no, a una institución que les parece representar, al menos a primera vista, todo lo contrario de lo que evoca el término evangelio. Por definición, el evangelio es buena noticia, una fuerza de vida y una explosión de novedad, capaz de hacer desmoronar las desesperantes rutinas del mal que atormentan a la sociedad humana. El evangelio es el anuncio de la salvación, es decir, de una liberación definitiva de nuestros males y de una felicidad definitiva. Es la promesa del reino de Dios y de un mundo reconciliado. Es pues una apertura al futuro. Es ya en el presente una semilla poderosa y eficaz de comunión, de amor y de unidad. Ahora, para muchos, la Iglesia es algo totalmente diferente. Una institución majestuosa, pero envejecida. Vuelta hacia un pasado ya cumplido, presenta una enseñanza rígida, por no decir esclerótica. Acusa una desconfianza constante frente a todo lo que cambia y a lo nuevo. Pretende ejercer poder sobre las conciencias. Sus dogmas son obligatorios y su enseñanza moral es apremiante. De eso, a pensar que el Evangelio está de tal modo recobrado y al mismo tiempo alienado, en esa institución de la cual no se puede esperar gran cosa, no hay más que un paso. ¿No será necesario de ahora en más buscar el Evangelio en otra parte? Bueno, esto lo dice un teólogo católico y, bueno, así comienza el libro, ¿no? Es un comienzo bien provocador como para que uno se enganche a leer el libro y bueno, más o menos va a tratar de responder esto durante toda su obra, ¿no? Pero, eh, bueno, los escucho a ver qué resonancias, creo que se entiende bastante lo que está planteando, este, bueno, qué resonancias se encuentran acá eh, de su planteo, de este planteo inicial eh, en qué cosas coinciden, qué cosas por ahí les hacen ruido y cómo, bueno, primero vamos con eso, a ver si coinciden o no con lo que él está planteando. Y te hago una pregunta, Pablo. Sí, ¿De qué año es este escrito? ya te digo. Parece una gran herejía cuando empezamos. Esto es del 2010. Acá yo creo que Sesbue, por eso vuelvo a que es un texto provocador y no es lo que él muestra en el libro, sino justamente lo que intentar, este es el punto de partida. Em, pero me parece que de alguna manera toma cuenta de algo que los sociólogos de la religión llaman el proceso de desinstitucionalización. Ahí está. La, que la experiencia religiosa pase por fuera de las instituciones religiosas es un dato cada vez más evidente, ¿no? Ustedes recordarán que a partir de la Revolución Francesa, ¿no? Toda la Edad Moderna, parecía que lo religioso iba a salirse de la vida civil
porque no servía para nada, era una etapa infantil de la humanidad, entonces lo religioso a lo sumo tenía que estar en el ámbito privado. Sin embargo, en el siglo XX vemos no solamente o sea, no solamente no vimos la muerte de Dios y de lo religioso, sino que vimos su retorno y con una fuerza increíble. Es decir, lo religioso, lo digo así en general, ¿no? Lo religioso está hiper presente en lo social. Ahora, lo religioso no volvió de las formas que nosotros hemos pensado siempre. Eh, por un lado, o sea, me parece que hay dos emergentes muy interesantes. Por un lado, de parte de lo más institucional, me parece que el emergente de los fundamentalismos es casi evidente. Fundamentalismo, no solamente, no estoy diciendo el fundamentalismo solamente del musulmán que se pone una bomba y se inmola, también, pero digo, me parece que hay un emergente de un perfil fundamentalista en las instituciones religiosas que lo vamos viendo cada vez más y me parece que se asocia también con ciertos rebrotes políticos, no sé, por decir, en Europa muchos partidos políticos filonazis, tienen mucha movida, digamos. Bueno, digo, me parece que un emergente de lo religioso es la llamativa fuerza que están tomando grupos fundamentalistas de todo corte y color. Y lo otro, por fuera de las instituciones, me parece que asistimos a un momento donde lo religioso cada vez más se separa, se escinde de lo institucional, ¿no? Eh, en general la gente es religiosa. Ahora, no significa ni que vaya a misa, ni que adhiera a una institución, ni que le guste reunirse en grupos parroquiales. Son cosas distintas. Hoy cada vez más se separa la experiencia de lo religioso de la pertenencia institucional, ¿sí? Cosa que no pasaba hace 80 años. 80 años, eh, si uno decía católico era porque iba a la iglesia y porque iba a misa y porque cumplía todos los preceptos y mandamientos que había que cumplir, ¿no? Hoy no. Hoy una persona se puede identificar diciendo soy católico, pero no necesariamente que participe de las celebraciones y demás. Tendría el dato, pero mira, ahora me estoy acordando de ponerlo. El año pasado, creo que fue el año pasado, salió la segunda encuesta de pertenencias religiosas que hizo el CONICET. Tengo el PDF por acá, donde son interesantes los datos. La primera encuesta fue en el 2008 y el año pasado fue la otra. Este, bueno, ahí vemos los distintos tipos de pertenencia de los que se dicen católicos. O sea, la encuesta parte de, bueno, vos cómo te definís. Católico, ateo, judío, musulmán, bueno, hay varias opciones. Dentro de los que se dicen católicos, es amplísimo el abanico de pertenencias. Entonces, este, me parece que hoy este texto me parece que nos pone frente a una realidad por un lado, un emergente dentro de lo institucional, un emergente fundamentalista bastante interesante y a veces preocupante. Y por otro lado, por fuera de las instituciones, me parece que vamos evidenciando que lo religioso cada vez más pasa por fuera de nuestras expresiones institucionales, ¿no? Eh, si tomamos esto, ¿no? No sé si esto lo ven, porque este, bueno, pueden disentir también. Digo, ¿cómo pensar o repensar la iglesia en este contexto? Es decir, por eso les devuelvo la pregunta, es decir, ¿esto lo ven, coinciden con esto? Y si coinciden o no, bueno, ¿cómo creen que se puede repensar o reproponer la experiencia eclesial en este contexto? Me parece que, ¿se acuerdan uno de los sueños de la asamblea que era volver al Evangelio? Em,
cuando enunciamos, o sea, yo estaba en el equipo que preparó la asamblea, y cuando estaba Miguel Ángel y planteamos, bueno, iban saliendo cómo proponerlo en la asamblea, alguno dijo, ¿cómo volver al Evangelio? ¿Qué? ¿Lo perdimos? No, no es que lo perdimos. Y tampoco el Evangelio no es el libro del Evangelio, no es que tenemos que, bueno, ahora como fruto de la asamblea, ahora nos tenemos que comprar más evangelios. No, volver al Evangelio es volver a la buena noticia de Jesús. Bueno, eso causó como una cosita, un rum rum. Pero, ¿qué me parece que está detrás de esto? La iglesia, por lo menos la iglesia católica romana, eh, muestra o mostramos muchas veces como un rostro más burocrático y más institucional que no refleja, no termina reflejando la buena noticia de Jesús, ¿sí? Creo que en nuestros modos, en nuestros estilos, muchas veces reproducimos más búsquedas institucionales que el mismo evangelio. Entonces ahí me parece que hay un tema, hay un tema. Me parece que un criterio de discernimiento permanente tendría que ser si nuestras comunidades, ¿sí? Nuestro modo de ser, refleja algo del evangelio. Si una persona que va a una parroquia se encuentra o no con Jesús, si cuando llego respiro algo del Señor, ¿sí? Eh, yo creo que acá hay un tema, hay un tema. Eh, no sé, acá, por ejemplo, en la parroquia mucha gente viene porque, bueno, ahora no tanto con esto de la pandemia, pero la gente viene, quiere rezar en el templo, vienen a pedir sacramentos, ¿no? Eh, y algo con lo que siempre estoy lidiando y que hay que volver a recordarlo una y otra vez, es que, por ejemplo, una persona que viene a pedir los sacramentos, no tiene que pasar que lo primero que le tiremos sobre la cabeza sea los requisitos, los papeles que tiene que traer, ¿no? Porque está bien, los tendrá que traer en algún momento, pero me parece que cuando alguien se acerca, lo primero que se tiene que respirar es una comunidad que está abrazando a un hermano que busca. Ahí me parece que hay una clave, ¿no? Eh, Creo que este es un punto importante, ¿no? La mística, volver a lo que nos da vida. Osvaldo hablaba de la Eucaristía, el Evangelio. Bueno, yo creo que pasa por ahí. En la iglesia a veces nos hemos distraído en cosas que son secundarias y nos perdemos una riqueza de la buena noticia que está ahí a mano, ¿sí? O lo que decía Carlito, que el de chico no tenía la Biblia. Bueno, claro, ni vos ni nadie, o sea, porque ser católico y tener una Biblia en casa era medio raro, o sea, porque si tenías una Biblia eras como medio protestante, ¿no? Este, todo pasaba por el filtro del magisterio, es decir, era el cura, el obispo el que te tenía que enseñar cómo era la cosa, para evitar las interpretaciones privadas. Este era el problema. Bueno, gracias a Dios el concilio ha abierto, nos ha permitido abrir el tesoro de la escritura a todos, y creo que acá hay un tema, ¿no? Reproponer una experiencia de Jesús, ¿sí? Acá me parece que está la clave. Benedicto XVI ya lo dijo, no se comienza a ser cristiano por una decisión ética, ¿sí? O por una gran idea, sino por el encuentro personal con Cristo. Acá me parece que nos tenemos que replantear si lo que estamos haciendo es proponer un encuentro con Jesús o nos interesa hacer un proselitismo en la iglesia. ¿Proselitismo a qué me refiero? Tener más gente, entonces yo tengo que reclutar, ¿no? Y que vengan, no importa, no sé para qué, pero que vengan. No se trata de que la gente venga si yo no tengo idea de para qué vienen, ¿sí? Lo que tengo que ofrecer es el Evangelio de Jesús y un encuentro personal con Él. A eso me refiero con la mística, que haya una sustancia, ¿no? Que la iglesia no se defina por su formalidad, sino por su contenido, su sustancia, la buena noticia que llevamos en tesoro de barro, ¿no? Em, la segunda palabra que me parece interesante, que la dijo Adrián también, es la palabra testimonio. Yo creo que acá hay una de las claves, ¿sí? De la renovación eclesial. Si no pensamos o repensamos la iglesia en clave de testimonio, me parece que estamos meando fuera del tarro. Es decir, unida a la experiencia mística, si lo quieren, es la experiencia de la transformación de la propia vida.
Miren, yo creo que la misión Adyentes, todo eso tiene valor, tiene mucho valor todavía, ¿no? Inclusive yo soy un poco crítico de algunos grupos misioneros, por ejemplo, de mi experiencia que he tenido, bueno, no importa, más allá de eso, que puede existir. Pero creo que el testimonio hoy más que nunca se juega en una evangelización que va a pasar por el contacto persona a persona, ¿sí? Yo creo que hoy tenemos que volver a ese testimonio inicial y Pascual decía algo de la metodología. No sé si tiene que existir una metodología única, ¿no? Creo que en los últimos años han pasado planes pastorales que han fracasado porque eran estructuras muy rígidas. Por ejemplo, no sé si alguno conoció el NIP, Nueva Imagen de Parroquia, o el CINE, ¿no? El Sistema Integral de Nueva Evangelización, que tenían una buena intención, que eran planes pastorales con toda una secuencia armada, pero a mí me parece que la falla está justamente en que eran planes que no se podían cambiar en nada y exigían una especie de atención tan grande que uno terminaba viviendo más para el sistema, para el plan, que para el evangelio, ¿no? Bueno, yo creo que hoy el testimonio no pasa por un plan unificado, pero sí creo que pasa por un estilo de fondo, que sería el estilo de los primeros cristianos, ¿no? Creo que el testimonio es un testimonio que, como la levadura en la masa, como ese fermento, en el día a día, en el persona a persona, en los vínculos sobre todo, creo que ahí pasa el testimonio. Eh, Hoy salir a golpear las puertas de la casa, por lo menos en este barrio, es difícil. Eh, Vieron cómo están las casas por acá, no sé cómo son en los otros barrios, pero acá en este barrio se complica. Primero porque hay mucha gente que, bueno, estoy hablando de una situación sin pandemia, ¿no? Pero este, pasa en este barrio. Mucha gente no la tenés acá, están afuera, están en otro lado, y los que están tienen mucha desconfianza y no le abren la puerta a nadie. No, me parece que ese estilo por ahí ya no va más. Sí, creo que es el persona a persona, ¿no? Creo que los vínculos que seamos capaces de establecer con el vecino, con los amigos, con los familiares, eh, las redes sociales también, en este tiempo que hemos redescubierto o descubierto lo virtual, me parece que ahí me parece que hay un ámbito de texto que ir explorando. Y la tercera palabra, como clave para pensar me parece que es una palabra que tiene más que ver con lo estructural, porque fíjense que mística y testimonio apuntan un poco a lo personal de cada cristiano. Yo creo que si pensamos la, en su estructura, me parece que la tercera palabra es la sinodalidad, ¿sí? Que tengo miedo que se convierta en una palabra de moda nada más y que no diga nada, pero me parece que se juega bastante para la estructura de la iglesia. El Papa Francisco, cuando cerró uno de los sínodos de los obispos, dijo algo que a mí me marcó mucho. Dice, el camino de la sinodalidad es el camino de la iglesia para el tercer milenio. Es lo que Dios quiere, todo. Es lo que Dios quiere para la iglesia en el tercer milenio. Es una afirmación muy fuerte porque está planteando un proyecto de iglesia no para mañana, para el año que viene, ¿no? El tercer milenio. ¿Qué es la sinodalidad? Miguel Ángel lo repetía mucho, ¿no? Sinodalidad es caminar juntos. Y esto significa buscar estructuras eclesiales que sean capaces de escuchar y discernir juntos, ¿sí? Creo que ya han pasado o tienen que pasar los tiempos donde un iluminado es el que sabe todas las respuestas de todo, ¿sí? La sinodalidad nos va a rescatar de este germen del clericalismo que una y otra vez vuelve, donde el cura es el que sabe todo, donde el cura es el que tiene que hacer todo, donde el cura es el único que tiene experticia para la pastoral. La sinodalidad, una iglesia sinodal, es una iglesia capaz de crear estructuras que permitan la escucha mutua y la construcción comunitaria, la capacidad de integrar las diversas miradas, ¿sí? Creo que la sinodalidad
se emparenta mucho con la nota clásica de la catolicidad. Hoy es, es uno de los problemas, ¿sí? Yo creo que la iglesia se debate siempre entre una uniformidad que aplasta, ¿no? Es decir, todos tenemos que hacer lo mismo, bueno, boom, ¿sí? O una uniformidad que aplasta, o una diversidad que no está en comunión y entonces termina siendo una disgregación. Sí, es como permitir que cada uno haga lo que quiera, pero si no hay un proyecto común, si no hay un punto donde nos unamos, me parece la consecuencia obvia es la disgregación. Entonces, a mí me parece que estas tres palabras nos tienen que ayudar a seguir reflexionando: mística, testimonio y sinodalidad, desde la experiencia personal y desde la construcción de las estructuras eclesiales. Eh, no sé qué les parece, están de acuerdo, nos quedan 2 minutos nomás, pero este, ¿qué piensan de esta propuesta? ¿Les parece que es una estupidez? ¿Es posible? ¿Es realizable? ¿O no? ¿Ven esto como un camino posible o ya tiramos la toalla? No, yo creo que estas tres palabras que vos pusiste es un poco la síntesis de lo que dijimos todos. Representa un poco todo eso. Pero me parece que lo importante es empezar y querer hacerlo. Yo siempre digo, no quedarnos tanto en la teoría, sino empezar a patear y empezar a caminar y hacerlo. ¿Entendés? Pero, y como dije antes, una iglesia en salida, todos. Pero sí, lo que dijiste es una síntesis de lo que propusimos todos en la charla de ahora. Sí. En eso cierro con esto nomás, ¿no? Traigo a Yves Congar, el teólogo que trabajé en la licenciatura, donde él también hablaba de la reforma de la iglesia ya en los años 50. Y él decía una cosa interesante. Dice, si uno mira la historia, generalmente las reformas no fueron propuestas desde arriba, es decir, desde los dirigentes, porque el poder es conservador por definición, prácticamente, ¿no? Dice, todas las reformas en la iglesia han venido de las bases, desde, desde la vida concreta de los cristianos. Eso es lo que va empujando también un nuevo modo de ser iglesia y un redescubrimiento del Evangelio. Entonces me parece que eh, a veces nosotros somos muy ingenuos también, todos, de pensar que, bueno, tiene que venir un decreto del Papa Francisco que diga que ahora tal cosa. eh, que por más que existiera un decreto, que no puede existir, pero por más que existiera un documento, lo que sea del Papa, pero si eso no tiene una recepción eclesial, no sirve de nada. O sea, las reformas también tienen un proceso, ¿no? De ida y vuelta. Entonces me parece que no se trata de esperar un- una, una reforma que llueva, ¿no? Que caiga así como una estructura que se impone, porque eso está destinado al fracaso. Si no hay comunidades que estén abiertas y capacitadas para, para recibir y para caminar también, caminar juntas. Bueno, dejamos acá porque está Pepe. Gracias por el espacio. Yo seguiría hablando de miles de horas, este, pero bueno, es lo que hay. Un gusto haber compartido estos encuentros con ustedes. Gracias. No sé, Gracias, padre. la vida. Muchas gracias.